Buenas noches, que el Señor los bendiga. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta a los romanos, la que escribió el apóstol Pablo, y la vez pasada estábamos comentando el capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y enfatizábamos el concepto de fe, que era muy importante, sobre todo en el profeta Habacuc, ¿no? Y contábamos esa historia. Y sobre todo enfatizábamos que Pablo dice que el Evangelio es un poder de salvación, no para los gentiles únicamente, sino para los judíos en primer lugar. Ahora, también al griego, ¿no? Hay algo bien interesante que él ha dicho en el versículo anterior, que ha dicho en el versículo anterior, en el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, si Pablo es deudor, bueno, a griegos y a no griegos, a griegos y bárbaros, decíamos en su momento, y a sabios y a necios o a personas que no tienen inteligencia, bueno, para uno sería como lógico, ¿sí? O sea, el evangelio es un poder de salvación, pues para aquellas personas que no tienen mucha lucidez. Pero ¿por qué sería el evangelio un poder de salvación para aquellos que son sabios? Bueno, y esto sucede a veces en la actualidad, que nosotros consideramos que las buenas personas no necesitan el evangelio. Es decir, ¿para qué voy a evangelizar a esta persona si es una buena persona? Porque el evangelio es pues para las personas que tienen problemas, para aquellos que son drogadictos, para los pobres, etcétera, ¿no? A esta persona que está bien, ¿yo para qué la evangelizo? Cuando en realidad el Evangelio es un poder de salvación para todas las personas. Ahora, entrando una vez más a la cuestión de los sabios. Decíamos la vez pasada que los griegos eran sumamente arrogantes y tenían muchas razones para hacerlo. La cultura occidental es cultura griega. Cuando nosotros estudiamos historia de la filosofía, no arrancamos con los persas o con los babilonios o con los chinos, sino que arrancamos con los griegos. Y no solamente nosotros, cuando en China, por ejemplo, estudian historia de la filosofía, ellos arrancan con el mundo occidental porque realmente son los griegos los que gozan de ese privilegio. Ellos descubrieron cosas increíbles. Por ejemplo, el caso de Pitágoras, que hasta hoy, cuando uno estudia en el colegio, analiza el teorema pitagórico, ¿no? Que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, y ellos descubrieron muchas más cosas, como que el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Che, ¿cómo lograron hacer eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo comprendieron un montón de cosas? Es más, ya Aristóteles había dicho que el planeta Tierra, por llamarle, ellos no le llamaban planeta, ¿no? Pero que la Tierra era esférica. O sea, él lo había dicho. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Bueno, muy fácil, muy fácil. Él se fijaba que los barquitos cuando se perdían en el mar, primero empezaban como a hundirse y lo último que desaparecía de ellos era la pequeña vela que tenía y decía, bueno, entonces la Tierra tiene que ser esférica. Otra cosa que él notó es que la sombra de la Tierra se refleja sobre la Luna y por eso tenemos cuarto creciente y cuarto menguante y él miraba que esa sombra era redonda. Entonces él dijo, esto es una esfera, realmente. Bueno, eran tan buenos y tan sabios y por lo tanto tan arrogantes, ¿no? Pero Pablo va a decir, ¿sabes qué? A esta gente que es muy sabia es necesario predicarle el evangelio. Ahora, ¿por qué? Recordemos que Romanos capítulo 1 está escrito en diatriba. Vamos a recordar siempre esa palabrita y eso significa que Pablo está imaginando a un interlocutor, a alguien que le hace la pregunta, ¿por qué? Ahora, ¿por qué eres deudor a sabios y a no sabios? Bueno, porque no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, pero ¿por qué? Sería la pregunta. Y él va a empezar a contestar así.
Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es tan urgente que el evangelio sea predicado? Bueno, porque hay una cosa que se llama la ira de Dios. La verdad es que esto a los teólogos modernos no les gusta, a los teólogos liberales no les gusta y no les gusta incluso a los pastores. No vamos a hablar de eso. Hablemos del amor de Dios, hablemos de la compasión de Dios. Pero por favor, no me hable de la ira de Dios, porque eso es algo primitivo. O incluso algunos llegan a negarla, aunque está en la Biblia y aparece por todos lados, pero la niegan porque dicen, eso no es propio de Dios, es que Dios no se puede enojar. O sea, Dios no puede actuar de esa forma. Pero el apóstol dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, yo desde allá la veo revelándose. ¿Y por qué se revela o contra qué se revela? Bueno, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay una cosa que se llama verdad y los hombres detienen esa verdad y utilizan la injusticia para detenerla. Bueno, vamos a entrar un poquito más a esto y no creo que Pablo esté aquí hablando de la persecución que se le dio al evangelio, que sí se le dio en el siglo primero y que todavía hoy en día en varios países de carácter musulmán o de carácter comunista, bueno, el evangelio se persigue. Por ejemplo, en los países árabes y, por ejemplo, en Corea del Norte, que es comunista, el evangelio se persigue activamente en esos lugares. Y es una tremenda injusticia, ¿no? Pero no creo que Pablo esté hablando de eso. Entonces, ¿de qué habla? Sigue diciendo Romanos, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A ver, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Empecemos a este puntito. A veces uno se excusa, ¿no? Uno va a un país nuevo, va manejando y de repente va a 120 kilómetros por hora. Listo. Y lo detiene un policía porque va a alta velocidad. Entonces uno le dice, lo siento, es que yo no soy de aquí. O sea, soy extranjero y la verdad no sabía que ese era el límite de velocidad en esta carretera. El policía no se lo va a valer a uno porque nadie puede alegar ignorancia de la ley. O sea, ese es un principio de nuestra legislación moderna. Yo no puedo decir, yo no lo sabía. Y de hecho, nosotros quebrantamos las leyes de nuestros países mucho porque no nos han educado en ellas. Apuesto y aseguro que, con excepción de uno que otro que se dedica al derecho, ni uno de los que estamos aquí hemos leído nuestra Constitución. Y estoy totalmente convencido de que todos los que estamos aquí tenemos mayoría de edad, tenemos licencia, no hemos leído eh, la ley concerniente al tránsito. La adivinamos, no la leímos, no la estudiamos. ¿Para qué voy a leer ese código? Entonces, actuamos mucho así, pero realmente no podemos alegar ignorancia de la ley porque la ley allí está presente. Entonces, no se puede alegar ignorancia. Ahora, entremos al punto teológico, ¿sí? Resulta que Dios es completamente trascendente, o sea, a Dios no se le puede encontrar en ningún lado. Y esto tiene que quedar completamente claro. Dios es absolutamente trascendente. Antes que el universo existiese, Él existía. Entonces existía fuera de lo que nosotros conocemos hoy en día, del tiempo y el espacio. Incluso dice la escritura de esta forma. Dios habita en luz inaccesible, o sea, nadie puede entrar ahí, ni los ángeles pueden entrar a ese lugar donde Dios habita, porque todo lo demás es creación. O, dicho de otra manera por Juan, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. O sea, no se puede acceder a él. Muy bien. Solamente podemos saber de Dios por revelación. O sea, porque Dios, en su misericordia, no nos quiere ver perdidos y se revela a sí mismo o revela aspectos que son importantes para nuestra salvación. Entonces, la revelación es un acto de la misericordia del Dios trascendente. Lo voy a decir de esta forma, ¿sí? Si yo agarro el telescopio más poderoso que exista
entre las estrellas no logro encontrar a Dios, aunque los adventistas digan que sí, ¿no? Porque ellos creen que Dios habita ahí detrás de las Pléyades y que a esos lugares nos va a llevar, ¿no? Pero Dios, cuando decimos que habita en el cielo, no nos referimos nosotros a el cielo de las estrellas, eso en inglés está completamente claro. Para ellos eso se llama sky, ¿no? El cielo de las estrellas, el universo. Pero donde habita Dios en inglés se dice heavens. O sea, eso quiere decir, es otra dimensión. Lo que pasa es que en español nosotros decimos cielo y cielo y pensamos que es lo mismo. Pero Dios hizo los cielos y la tierra en un principio, por lo tanto no habita en los cielos que él mismo creó, sino donde vivía antes. Estamos hablando de la morada de Dios como los cielos, pero no los cielos donde están los astros, ¿sí? Y eso en la Biblia le llamaban el tercer cielo. Bueno, entonces yo agarro un telescopio y el telescopio no me va a captar jamás el tercer cielo porque no es parte de esta creación. Puedo tomar el microscopio más poderoso y nunca voy a analizar la partícula de Dios. No está en este universo. Sin embargo, como un acto de misericordia, cuando Él crea, Él deja impresa su huella, su eterno poder y su deidad. Y eso es evidente, dice el apóstol Pablo. O sea, cuando nosotros vemos la naturaleza, yo sé que muchos se asombran de la naturaleza, yo soy uno de ellos, porque me parece increíble. O sea, solo los que estudian anatomía, por ejemplo, tienen que analizar un libro súper grueso, porque el ser humano tiene tantos nervios, tantas venas, vasos capilares, tanta diversidad de músculos. Es una maravilla, o sea, realmente es genial. Bueno, yo tengo frente a mí un smartphone, voy a poner este ejemplo, un smartphone, resulta que me cuesta manejarlo. Saber todo lo que tiene, no, pues me cuesta manejarlo. Recuerdo cuando compré mi primera laptop, que llego a la tienda y, bueno, así con cara de tonto, ¿no? Y tenía dinero, porque me habían regalado dinero para la laptop. Y llego a la tienda allá en Estados Unidos. Quiero una laptop. Y entonces el vendedor me muestra una que se miraba bien bonita, ¿no? Y yo, ¿qué tiene? ¿No? Y él en inglés me empieza a explicar y mi inglés no era tan bueno. Entonces empieza él a explicarme qué tiene, qué hace un procesador de no sé qué. Y entonces yo le pregunto, ¿tiene Windows? ¿No? Y él se echa una sonrisa. Sí, me dijo, y 20 otras cosas que usted nunca va a usar, pero las tiene, ¿no? Y entonces yo no puedo usar esa laptop completamente, no le puedo sacar todo lo que tiene, lo mismo que a este celular, que yo me jacto de manejar la tecnología, pero no le puedo sacar todo lo que tiene. Bueno, y eso que me creo inteligente. Ahora, yo no me asombro ante la laptop y el celular. Me asombro ante la mente que creó esas cosas. Eso es como en la serie de Espartaco, cuando le dicen, oye, ¿le tienes miedo a Craso solo porque es el hombre más rico? Y él dice, no, yo no le tengo miedo al hombre más rico, le tengo miedo a la mente que amasó tal fortuna, ¿no? Entonces, si a mí me asombra este celular o me asombra la computadora, ¿cómo no me voy a asombrar del autor de esas cosas, de la mente que generó esa idea, de la persona que programó esa computadora? Tiene que ser genial. Bueno, entonces cuando yo miro la creación, tengo necesariamente que maravillarme del creador. O sea, estoy viendo al ser humano, que es la máxima expresión de esta creación, por lo menos de la visible, estoy dejando por fuera a los ángeles, ¿no? De la visible, digo, el ser humano es una maravilla completa. Cómo actúa, cómo siente, cómo piensa, cómo se desenvuelve. No, realmente uno se queda maravillado de el alcance que tiene el ser humano, la capacidad que tiene de hacer una computadora, de crear la tecnología, la capacidad que tiene de crear arte, de crear una composición, etcétera. ¿Cómo no me voy a maravillar entonces del creador de esas cosas? Por eso Pablo a las personas de Listra les decía, ¿cómo vamos a pensar no que el creador de todas las cosas sea semejante a lo corruptible? O sea, eso no tiene sentido. ¿Cómo entonces los griegos, llegando a tremenda capacidad, analizando el sol, ¿no? Analizando la luna, analizando los eclipses, analizando todos los fenómenos naturales,
¿cómo fue que ellos no llegaron a la conclusión que detrás de todo eso existía un ser cuyo poder y deidad eran grandes? Y eso es lo que el apóstol dice en el versículo 20, que pasamos a leer una vez más. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, la huella de Dios, de su deidad y su grandeza, estaban allí. Entonces, no tienen excusa. Lo que de Dios se conoce, dice el versículo 19, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, sigamos con la idea. La ira de Dios se revela, porque estos hombres detienen esta verdad. Dios es grande y la detienen con injusticia. Vamos a hablar de esos dos términos. Dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Espérame, vamos a empezar por el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Resulta que ese profesando en griego es un participio presente, activo. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa una complejidad a la hora de traducir. Los participios son muy difíciles de traducir, así que los autores de la Reina Valera o los traductores de la Reina Valera simplificaron dejando el participio intraducido. O sea, profesando ser sabios se hicieron necios, pero puede ser traducido de muchas maneras. Aquí voy a proponer una idea. Eh, Al mismo tiempo que profesaron ser sabios, se hicieron necios, es una posible traducción. O sea, mientras profesaban ser sabios, se hicieron necios. Pero una traducción que es muy popular en el griego es debido a que profesaron ser sabios, se hicieron necios. Y esto cambia el panorama. No, la Biblia no lo está diciendo, es un simple participio, pero puede ser traducido de esa manera y yo lo voy a tomar de esa forma porque creo que va en coherencia con el contenido de Romanos. Entre más profeso mi sabiduría, o por lo menos en Proverbios lo va a decir, que cuando yo profeso ser sabio, automáticamente me hago necio. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más se puede esperar de un necio que de él. O sea, ¿soy necio? Sí, pero fíjate que aquel que profesa ser sabio se hace más necio. Y de hecho, esto es coherente con la filosofía griega, porque la sabiduría de Sócrates consistía en afirmar, yo solo sé que nada sé. O sea, cuando él reconocía su ignorancia, entonces estaba ya preparado para obtener sabiduría. Mejor dicho, la sabiduría comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Y en Romanos, la palabra jactancia va a ser muy importante. Entonces los griegos profesaron ser sabios, sí, y en ese momentito se hicieron necios. A ver, versículo 20 habíamos leído, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ok, y eso es una injusticia. La Biblia dice, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ok, yo pensé que solo a mi padre, porque el padre era el que tenía el poder económico y también el poder político en el antiguo Israel. No, resulta que tienes que honrar a tu madre también. Pero ¿y eso por qué? Pues porque no honrarlos es un acto de tremenda injusticia. ¿Y por qué es injusticia? Bueno, es que si yo estoy aquí debido al trabajo de ambos, ¿no? Y entonces lo mínimo que yo podría hacer en mi vida, pues no puedo darles la vida que me dieron, pero puedo honrarlos. Y eso es un acto de justicia que a nosotros nos cuesta reconocer. Ahora bien, Dios creó el universo. Dentro de ese universo creó a este planeta. Y dentro de este planeta creó la tierra habitada y nos creó a nosotros y nos puso aquí. Lo mínimo
lo mínimo que nosotros deberíamos de hacer como parte de la justicia es, bueno, reconocerle como Dios y al menos darle gracias. O sea, gracias, Señor, por el día que tengo. Gracias por el alimento que tengo. Gracias por mi existencia. Sería lo mínimo, pero no darle gracias es una completa ingratitud. Y el ser humano es sumamente ingrato porque nosotros siempre estamos pidiendo favores, ¿listo? Y cuando nos hacen los favores, luego nos olvidamos de aquel que cuando nosotros estábamos en una situación difícil nos ayudó. O sea, nos olvidamos completamente de él. Y eso es una tremenda ingratitud. El pueblo de Israel precisamente era castigado por ingratitud. Dios los sacó de Egipto. Lo mínimo era agradecimiento, ¿no? Gracias. Eran esclavos. Pero no, en el desierto ellos se volvieron a Egipto y dijeron, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Para morir en este desierto. Ay, no, aquí vamos a morir. Ojalá muriéramos aquí, ¿no? Y luego nombrémonos un capitán que nos lleve de vuelta a Egipto. Oye, por lo menos da gracias, por lo menos reconoce el poder de Dios. Y el Señor los liberaba de sus enemigos y les entregaba caudillos que luchaban por Israel, pero cuando el caudillo moría, luego lo olvidaban y luego sacrificaban a los Baales. Entonces es una ingratitud. Ahora hablemos de los griegos, ¿sí? Entonces los griegos, con toda la inteligencia que tenían, captaron el universo y ahí estaba la evidencia de la deidad de Dios, pero decidieron ignorarlo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Había que glorificarlo entonces? Sí, es que eso es justicia. Por eso es que dice, detienen la verdad y la detienen con un acto de injusticia. Esto es bien interesante porque nosotros tenemos una concepción del evangelio muy antropocéntrica. Todo gira alrededor del hombre. Si todo gira alrededor del hombre, una vez más, veamos. Cristo murió por ti, ¿no? Ah, pues que yo soy el importante porque Cristo murió por mí. Exacto. Para que tú tengas perdón, pues ya tengo el perdón y ahora qué, no, ya estuvo, ahí se acabó. Ah, sí, o sea, ese evangelio es muy antropocéntrico, cuando en realidad todo el mensaje bíblico es teocéntrico. Y llegamos al extremo de decir, yo creo que esa persona no necesita que le prediquemos porque es una buena persona. O sea, es alguien que no roba, que no miente, que no ofende, como el fariseo, ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que tengo. Ok, y esa persona glorifica a Dios. Ah, pequeño detallito. No, no es pequeño detallito, es tremenda injusticia. Es una tremenda injusticia. De hecho, cuando Pablo narra el Evangelio allá en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10, dice, ellos cuentan de nosotros cómo ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y servir, ahí es el verbo griego latreuo, que significa rendir culto. Entonces, un cristiano es uno que se somete a Dios, que rinde culto a Dios, que lo reconoce y lo glorifica como creador y le da gracias. Si no hago eso, estoy en las mismas. Estoy exactamente igual. O sea, es que mis pecados ya fueron lavados. Sí, eso es porque tengo una versión del evangelio muy antropocéntrica. No hay nada positivo, todo es negativo. O sea, todo es lo que Dios hace por mí y no lo que a mí me toca ahora. Estos griegos conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sigue diciendo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y tan entenebrecido que fue. De hecho, decía el mismo Platón, esto es típico de Platón, decía él porque él reconocía al homosexualismo como una conducta válida y no solo como una conducta válida, sino como una conducta perfecta. Entonces, en uno de sus diálogos, él dice que la mujer es un ser imperfecto. De hecho, él sacó ese eslogan de que las mujeres son aquellas personas del cabello largo y las ideas cortas. Entonces, es imperfecta. Por lo tanto, decía Platón,
un amor entre un hombre y una mujer es imperfecto, porque uno de los entes es imperfecto. Pero en cambio, el amor entre un hombre y otro hombre es perfecto. Se envanecieron, dice el texto, en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia de Roma? Pues no sé si ya nos fijamos que ahí en la iglesia de Roma hay un grupito de personas que están diciendo, somos griegos. Ah, qué cultura más maravillosa. ¿Sí sabe usted lo que hicieron los griegos? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros somos los sabios y los judíos que están aquí son los necios, ignorantes, débiles en cuanto a la fe. Cuidado con lo que dices, porque el principio de la catástrofe es el envanecimiento. Y curiosamente esto nos aplica mucho hoy en día. Mucho, mucho, mucho. O sea, los primeros que se vuelven muy vanidosos son los predicadores, y sobre todo cuando son graduados con honores de escuelas bíblicas. O sea, nadie como yo. O incluso aquellos que critican las escuelas bíblicas son más pilas que todos esos, ¿no? O aquellos que se creen miembros de la iglesia perfecta. O sea, nosotros somos mejores. Cuidado con el envanecerse, porque envanecerse es el principio de la derrota en Romanos. Ya lo vamos a ver. La jactancia. Profesando ser sabios, o sea, al profesar ser sabio, se hicieron necios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oye, esto es grande. Tal vez no hemos captado realmente la gravedad de esto. En una ocasión, cuando yo estaba estudiando en el Baxter, resulta que en una revista de la Voz Eterna colocaron las fotografías de todos los profesores de Baxter, así en la contraportada. Ahí estaba la revista, ¿no? Y un muchacho de esos traviesos que nunca faltan en las escuelas, no sé quién fue, se le ocurrió dibujarle lentecitos, bigote y barba a cada uno de los profesores. Estaban indignados. Nos reunieron y que qué falta de respeto. Y si se hubieran enterado de quién es, lo expulsan, ¿no? Por semejante falta de respeto. Yo creo que tenían razón, porque es una falta de respeto. A mí no me gustaría ver una fotografía mía completamente modificada y con barba y con bigote. Pensaría que es una falta de respeto grande hacia mi persona. Yo entiendo que un comediante lo haga, entiendo que una persona que no tiene oficio ni beneficio lo haga, pero no esperaría que mi propio hijo hiciera semejante cosa. No me gustaría para nada. Pues a los profesores de Baxter tampoco les pareció muy gracioso. Pero ahora se imaginan ustedes lo que pudo haber sentido el Señor cuando de pronto su eterno poder, su deidad, es más, dentro de las escrituras, Él nunca se presenta porque es el trascendente, o sea, no podemos nosotros dibujarlo, pintarlo, hacer una imagen, ni siquiera debemos atrevernos a hacer una imagen mental de Dios. Porque Dios está más allá de cualquier otra concepción, ¿no? Su eterno poder y su deidad no permiten semejante cosa. Pero resulta que los griegos sí le hicieron imagen. O sea, vamos a hacer a nuestro Dios, y eso es un absurdo completo, ¿no? Pero dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, y todavía aquí está medio medio, de hombre corruptible, pero no solo, sino que también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo cual es absurdo, ¿no? Y el libro deuterocanónico de sabiduría lo dice con tremenda elocuencia. Ah, Sabiduría critica la idolatría. Y dice, esto sí es absurdo, ¿no? Porque va un hombre al bosque y encuentra un trozo, ¿no? Lo trae hasta su casa. Parte el trozo en dos porque hay una parte que es útil, que tiene la veta recta, y hay una parte que está llena de raíces y es totalmente inútil y lo tira por allá.
Y de la parte útil, dice, hace un banco, hace una mesa para su servicio. Incluso de las virutas que le saca esa parte, calienta su comida y por lo menos le es útil. Y luego se queda mirando las raíces y dice, ¿yo qué hago con esa cosa? ¿No? Porque es completamente inútil, ni siquiera para leña ni para madera me sirve. Pero de pronto mira que ahí hay una imagen y empieza con el formón y talla la imagen de un animal o de una persona, de cualquier cosa, y la clava en la pared y tiene necesidad de clavarla porque no se cae, ¿no? O sea, de lo inútil hizo algo más inútil. Y luego, dice sabiduría, le pide a lo que no puede sostenerse que le sostenga su casa. A lo que no puede caminar, le pide ventura en su viaje. A lo que no puede ver, le pide, y empieza a describir lo absurdo que es. Y luego remata con los griegos, ¿sí? O sea, fueron tan sabios para descubrir tanta cosa y tan inútiles a la hora de descubrir a Dios. Bueno, cuando uno entraba al panteón griego, uno encontraba que, pues, esos dioses griegos eran capaces de todo, ¿no? E incluso adoraban ellos a cuadrúpedos, reptiles. ¿Cuánto podría ofender a Dios semejante cosa? ¿No? Necesariamente lo ofende. Versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y este es el mensaje de Romanos. Observemos cómo va la cosa. Dios, en un acto de misericordia, deja reflejado su eterno poder y deidad en la creación. Luego privilegia a la cultura griega con una mente extraordinaria. Y ellos captaron mil cosas y captaron a Dios. O sea, eso de que ellos no lo conocieron, dice el apóstol Pablo, no es cierto. Y claro, si uno lee a Parménides, a Genófanes, que incluso se burlaba, Genófanes es un filósofo de lo más extraordinario, porque él decía, mira tú que los etíopes hacen a sus dioses chatos y negros, así como son ellos, ¿no? Y los griegos los hacen rubios, como son ellos. Y entonces él saca su eslogan y dice, si los caballos tuvieran dioses, apuesto que los harían en forma de caballo. Y él decía, si hay un dios, no, él no decía si hay un Dios. Y él decía, Dios no es parecido a nada que hay acá. Es único, es inmutable, es distinto, es perfecto. Se lo dijo el gran filósofo Genófanes, Parménides de Elea, que fue su discípulo. Si ellos lo dijeron, es porque lo captaron, ¿no? Entonces, habiendo conocido a Dios, o sea, sí lo conocieron, no le glorificaron como a Dios, sino por el contrario, lo deshonraron enormemente, porque le hicieron forma de animal. ¿Cómo se te ocurre que Dios pueda hacer así? Pero igual se les ocurrió. Listo. Ahora Dios les devuelve el favor. Mm. O sea, eso es lo que dice el versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo vamos a decir de una manera más clara, ¿sí? Ya que cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ajá, ¿cómo está la cosa? Yo sé que la homosexualidad es un pecado, ahí está en primera los Corintios. Pero en este caso, no lo está presentando Pablo como el pecado.
sino lo está presentando como el castigo. O sea, como ellos no honraron a Dios, entonces Dios dijo, entreguémoslos a la mente corrupta, que ellos mismos sufran lo que me provocaron a mí. Esto es bien interesante, es como que los profes de Baxter nos hubieran amarrado a todos a un montón de palos y ahora sí, a usted mismo le pinto los bigotes y le pinto los lentes, ¿no? Y lo saco a que marche en el Parque Central con la cara pintada por lo que hicieron. Entonces, dijo Dios, ustedes me compararon a mí a un animal, o sea, me honraron como animal tipo los egipcios, que todos sus dioses tienen cara de reptil, de cuadrúpedo, qué sé yo, y hasta un buey adoraban los egipcios, ¿no? Entonces, ustedes me pintaron de esa manera. Listo. Entonces yo voy a hacer que ustedes actúen como animales. Y es interesante que los defensores de todo esto hoy en día digan que, bueno, eso no está nada extraño ni no natural, porque mira tú que hay también animales que son homosexuales, ¿no? Eso pasa dentro de los monos y eso pasa también dentro de las serpientes y también el pececito payaso del arrecife y todos los demás, ¿no? Entonces, sí, claro, dijo el Señor, como ustedes a mí me tomaron como si fuera un animal, yo a ustedes los hago que actúen como animales y reciban en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dicho de otra manera, Pablo no se enojaba, decía, pobrecitos, o sea, qué tristeza. ¿Y por qué qué tristeza? Que tienen una mente reprobada. ¿Y de dónde vino esa mente reprobada? Pues vino del Señor. Ahora, esto cómo es. Y vamos a explicarlo más adelante también. ¿Cómo es? Resulta que si yo tengo lucidez para razonar, esa lucidez no es propia. Ese es un regalo de Dios. Cuando uno honra a Dios, Dios lo honra. Los hijos de Elí fueron los que entendieron esto a las malas. Y precisamente en ese contexto es que el Señor dice esa frase. Porque resulta que los hijos de Elí deshonraban al Señor. ¿Cómo así? No honraban las ofrendas. El israelita traía la ofrenda ante el tabernáculo y la espaldilla derecha sin grasa cocida era la comida del sacerdote, pero llegaba el sacerdote o el siervo del sacerdote y con un gancho sacaba lo que fuera, ¿no? ¿Qué importa? Aquí yo soy más importante que lo que el Señor dijo. E incluso se acostaban con las mujeres que velaban en el tabernáculo. Entonces, el profeta le dice a Eli, yo honro a los que me honran. Samuel honró al Señor y el Señor honró a Samuel. David honró al Señor y el Señor honró a David hasta que lo deshonró en el caso de Betsabé y ahora se le vino el mal a David. Yo honro a los que me honran. Esa es parte de la teología de los libros históricos. Yo honro a los que me honran. Y los que me tienen en poco, o sea, los que me deshonran, dice ahí, serán tenidos en poco. Oye, entonces, si los griegos hubieran honrado al Señor, lo hubieran glorificado, le hubieran dado gracias, lo hubieran glorificado como Dios, la historia hubiese sido otra, sí. Pero como ellos no lo glorificaron como a Dios, sino se envanecieron en sus razonamientos, ahora su necio corazón fue entenebrecido y deshonraron entre sí sus propios cuerpos y recibieron la retribución debida a su extravío. O sea que ya no hay castigo, no, eso lo vamos a ver después, sí hay castigo, pero recibieron en sus propios cuerpos la retribución debida a su extravío. Pobrecitos. Y eso también le puede pasar a los hermanos en Roma. Claro que sí. Por algo es que Pablo se los está diciendo. O sea, no es por puro cuento, es por algo, es por algo. Porque ellos están siendo arrogantes. Yo soy sabio. Y muchas veces uno es arrogante en la iglesia y eso es triste, ¿no? Y nos pasa. O sea, miramos al hermanito que apenas sabe leer y escribir, que a duras penas está intentando seguir al Señor como alguien de menos. O sea, es que se no sabe.
Yo soy el que lee, el que estudia, el que analiza. Yo soy la lumbrera en esta congregación. Cuidado con la actitud que uno tiene, porque, mira, si razonas bien es por el Señor. Y hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque me tienes aquí. Gracias, Señor. Se nota cuando uno es arrogante porque empieza a menospreciar al otro. Cuando yo digo, solo cuando yo predico es que voy a la congregación. Es que ese chisme no me pasa. Pero es que cuando yo no predico, yo ni me acerco ahí porque viera usted las barbaridades que predican. Oye, esa arrogancia te va a llevar a la destrucción, porque no se puede ser arrogante. Al profesar ser sabios, nos hacemos necios. Cambiamos la gloria de Dios incorruptible por cualquier cosa. Y cuando hacemos eso, Dios nos entrega. Dios es la luz. Sin Dios o con Dios razonamos. Cuando Dios se aparta de nosotros, simplemente nuestro norte se pierde, ¿no? Esto es como el oxígeno, poniéndolo en estos términos. Estábamos hablando recientemente de los que suben al volcán y luego les agarra hipotermia allá, ¿no? Y dentro de la conversación estaba, ¿por qué no bajan? O sea, si les agarra el frío allá arriba, ¿por qué no bajan? Bueno, porque lo primero que la hipotermia hace es arruinar mi razonamiento. La pobre persona ya no razona bien. Entonces, puede que llegue a la idea de hay que bajar. Y a la mitad del volcán dice, ¿yo iba para arriba o iba para abajo? Uno tiene que bajar o subir. ¿Dónde es? O sea, ya no razona bien y por eso generalmente se pierde, no piensa. Bueno, así es cuando nos alejamos de Dios. Si adoramos una imagen como si fuera Dios, no nos sorprenda que terminemos tal y como los griegos y recibamos en nuestro propio cuerpo la retribución debida a nuestro extravío. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.